¿Qué significa trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI? ¿Es posible ser fisioterapeuta y vivir aplicando movimiento y neurociencia del dolor con tus pacientes? ¿Cómo piensas influye en cómo trabajas? ¿Cuáles son las claves para disfrutar de esta bonita profesión? Bienvenidos al espacio donde la suerte se crea. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de dónde y cuándo nos escuches. Al habla ahora mismo, pues Rodrigo Gutiérrez Ascona, o Fizio, como me dejo ver en redes sociales. Y nada, en primer lugar, pues decir que estoy muy contento de dar vida por fin a este podcast y sobre todo de poder hacerlo para presentar suerte con mis compañeros, amigos y puedo considerar ya familia, que son Joshua González, conocido en redes como Coach RCT, y Alejandra Peña, conocida en redes como alea.ph. Ambos entrenadores, miembros del equipo de Resilient y ponentes en la transformación que hemos creado para fisioterapeutas. Entonces, bienvenidos chicos, les doy un poquito de espacio para presentarse y contar pues brevemente lo que quieran contar de cada uno de ustedes. Que sea, dale, Joshua. Dale, Joshua. Adelante. Vale, mi nombre es Joshua, coach.rct, como dice Rodrigo en las redes sociales. Soy uno de los entrenadores y cofundadores de Resilient Canarias, junto con Rodrigo Fizio, y principalmente me dedico en el centro a desempeñar la labor de entrenamientos personales enfocados al entrenamiento de la fuerza. Tuve la oportunidad de ayudar a Rodrigo en suerte en las charlas de programación y cuantificación y en la charla de relación fisio-entrenador. Y nada, como dice Rodrigo, muy ilusionado y con muchísimas ganas de estar por aquí y seguir accionando para ayudar a todos esos fisioterapeutas que decidan ponerse en nuestras manos. Vamos, Ale. Bueno, pues yo me voy a presentar igual que me presenté en su momento a ustedes dos con mi carta para formar parte de Resilient. Y es que más allá de ser graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, soy un ser humano, una persona que comprometida con mi trabajo, que me apasiona mi trabajo. Y en este caso, mi intervención en suerte estuvo totalmente vinculada y creo que de manera diferencial con el juego, en este caso como herramienta de tratamiento y de abordaje de las recuperaciones, y con el permiso de Joshua siempre, un poquito echando un cable bajo la visión de la programación y de la periodización del entrenamiento. Es cierto que mi día a día puedo decir que está dividido a la mitad. La mitad implica rendimiento deportivo y la otra mitad deriva totalmente en la salud y en el abordaje de la recuperación de lesiones. En este caso, pues como hacemos Rodrigo juntos en el centro, ese abordaje de las fases finales o esos return to sport o return to play, en el caso ya que se vuelva al 100% del terreno de juego. Así que trabajito variado en el día a día. Que ya se está cocinando un servicio nuevo y creo que ya se lanza un mensaje potente de que nos llevamos fatal, ¿no? Los fisios entrenadores. Un podcast que lanza un fisio con dos entrenadores y no hay ningún fisio, ¿no? Entonces, nada, vamos al tema del episodio inaugural de este podcast, que para mí es un orgullo presentar suerte. Y muchos nos preguntan, pues, ¿qué es esto, no? Por redes sociales, presencialmente, ¿qué es esto de suerte? ¿Por qué pues lo ponemos tanto en nuestras historias, en nuestras publicaciones? Y parece que llama bastante la curiosidad. Entonces, antes de presentarlo, antes de decir de qué trata, de qué hablamos, quiénes somos, pues me gustaría dar contexto y exponer de dónde sale este servicio y esta transformación, como lo hemos llamado, y no solo formación, ¿no? Entonces, supongo que habrá fisioterapeutas escuchándonos que vengan de nuestras redes y probablemente pues muchos hayan pasado o estén pasando ese proceso donde te das de bruces con el mercado laboral. Ese momento en el que toda tu energía y empuje se ven frenados en seco, pues por condiciones económicas inadmisibles, por un entorno de trabajo que te limita y no te permite pues sacar tu mejor versión y donde aplicas técnicas normalmente pasivas de manera automatizada a todas las personas que acuden con problemas de salud. Y entonces te ves entrando ese bucle de hacer por hacer, de ver que obviamente no funciona,
y aquí solo hay que darte la bienvenida a las crisis existenciales que hemos tenido pues todos los oficios, ¿no? Y creo que no solo los oficios, sino también muchos entrenadores. Entonces empiezas a plantearte el dejar el país, el estudiar otra cosa, empiezas a odiar un poquito tu trabajo o incluso sucumbes y empiezas a hacer por hacer como una máquina, ¿no? Creo que todos hemos pasado por esto y supongo que ustedes como entrenadores, más allá de que hablemos de campos de actuación distintos, también se habrán visto en este tipo de situaciones, reflexiones, en este tipo de puntos de inflexión, ¿no? Que en función de cómo te veas y de quién tengas al lado y qué decisiones tomes, puedes ir hacia un sitio y otro. Entonces me gustaría preguntarles, pues, si les gustaría contar alguna anécdota o aprendizaje de este punto que ya sé yo que tuvieron, ¿no? Entonces, adelante, el que quiera hablar, adelante. Yo en mi caso, pues por supuesto que lo he tenido y no solo una vez, sino muchas veces. Pero quizás el más significativo es en ese momento en el que ahora te metes en las redes sociales, te empezabas a comparar pues bueno, con los productos que había en el mercado, con otros entrenadores, en el caso nuestro, y tú decías, hostia, de aquí a que llegue yo a ese nivel o de aquí a que sea yo esa profesional, ¿cuánto queda? Mensajes además del ecosistema que te rodea de los deportistas no se vive, las recuperaciones son solo de los fisios, todo este tipo de creencias o de mitos que a uno le van inculcando hasta que te das cuenta de que dices, ¿y si yo puedo ya andar algo diferente y irrumpir en este mercado? Entonces yo puedo decir que fue hace un año y medio y que a mí, así como la pandemia ha traído pues bastantes cosas peliagudas, a mí me ha traído pues esa transformación de la que hablamos para llegar a ser bueno, pues a la profesional que soy en el día de hoy y a no tenerle ese miedo que le tenía antes a que te comparen con los demás. Al final tú eres tú, tu marca, tu producto, tus valores, tus principios. Y es a base de la experiencia, como hemos hablado mucho, como uno aprende bueno, a desenvolverse y a afrontar con actitud y a darle ese cambio de mentalidad a la actividad que ejerce cada uno en su campo, en este caso. Sí, yo para no aburrir tampoco, estoy muy de acuerdo con lo que tú comentas, Ale. Quizá lo mío empezó hace ya algún que otro año más, pero simplemente por la edad que tengo, pero en el momento en el que para mí cambió todo, en el momento en el que mi mentalidad cambió, fue cuando llegué al anterior proyecto en el que no fui responsable de él hasta cosa de un año o algo así después, que se quedó en mis manos, que fue cuando conocí a Rodrigo, pero me pasaba exactamente lo mismo que Alejandra. No estaba donde yo quería estar, no estaba como yo quería estar, eso es lógico. Ya después las condiciones económicas, pues bueno, por la de un entrenador que está por ahí contratado, pues por lo menos en Canarias son las que son y todos las conocemos. Y luego tuve la suerte de llegar a un equipo eh, interdisciplinar, multidisciplinar, llamémoslo como queramos, en el que formaba parte varios profesionales, que realmente cuando se inició ese proyecto fui con muchísima ilusión, aunque una vez estando dentro no era lo que yo consideraba que debía ser, pero sí que se asemejaba o se parecía a lo que a mí me gustaría llegar a ser en un futuro. Tuve la suerte, vuelvo y repito, que coincidí con Rodrigo, recuerdo que además estaba terminando en la carrera, y empezamos a leer, a formarnos, a mirar, a decir, hostia, ¿y cuándo llegaremos nosotros allí? ¿Seremos nosotros esos? ¿Qué vamos a tener que hacer a eso? Sí que es cierto que fuimos a muchísimas formaciones, que bueno, unas también, otras no tanto, y gracias a todas esas experiencias que vivimos juntos, hoy en día estamos donde estamos, y creo que de eso, y de todos esos años, porque eso no han sido meses, que es algo que hablo siempre con Rodri, creo que de todos esos años nace lo que es suerte. Se identifican unas necesidades que hay que cubrir y que nadie cubre, y ahí llegamos. Yo personalmente, bueno, mi relato se va a solapar mucho con el de Yoso, porque al fin y al cabo hemos tenido trayectorias muy solapadas. Resalto principalmente dos cosas. La primera es que sí tuve suerte al estar en el sitio adecuado, aunque en ese momento no lo supiera ni viera el camino que estaba por crearse, estaba en el sitio adecuado. Y la suerte
ahora sí podemos llamarlo suerte, pues fue conectar en este caso contigo, con Joshua, para poder dar lugar a todo lo acontecido pues, hasta el momento, ¿no? El pasar de un centro que ofertaba electroestimulación 20 minutos a la semana para ponerte en forma, que supuestamente tenía un equipo multidisciplinar, pero eran meras personas que compartían un espacio, pero no compartían absolutamente nada más, a llegar a un centro de 550 metros cuadrados donde pues se respira movimiento por salud y por rendimiento, ¿no? Y con un equipo pues que ha pasado de ser de 2 personas a 7 personas, que cada una pues más cualificada y con más valor que aportar. Y en segundo lugar, pues mi mentor, ya lo he dicho muchas veces, Julio Mayol para mí ha sido la persona experimentada que me ha retado totalmente todos los mapas mentales que tenía, que me ha permitido adquirir habilidades y visión lateral para poder llegar aquí, para poder guiar en definitiva a otros fisioterapeutas a conseguir superar este momento crítico en su evolución personal, y que yo personalmente no tuve a nadie, tuve a Julio, pero no tuve a nadie del sector que me pudiera guiar para poder atender pues todo este tipo de necesidades que son críticas a la hora de continuar o no continuar jugando, como muy bien dice Julio, porque si dejas de jugar fracasas, ¿no? Entonces para mí han sido esos dos puntos los puntos diferenciales. Y ya que he dicho esto último, pues reengancho con el tema de la mentalidad y ese gran olvidado, como decimos nosotros, ¿no? Somos fisioterapeutas, entrenadores, ustedes nos dedicamos fundamentalmente al cuidado de nuestros pacientes y clientes, y esto en muchas ocasiones nos hace ponernos a nosotros en un segundo y hasta un tercer plano, ¿no? Nos obsesionamos con el conocimiento técnico, con saber más de fisioterapia y entrenamiento, con comprar 50 libros de técnicas, hacer cursos y máster de manera compulsiva. Conozco entrenadores que no tienen un medio donde actuar y están constantemente terminando una formación y metiendo miles de euros en otra para después no aplicar nada, ¿no? Entonces el conocimiento que se adquiere y no se aplica, pues no sirve de nada. Entonces, si haces esta reflexión, te empiezas a hacer preguntas a ti mismo, ¿no? Dices, ¿qué hay de nosotros mismos? ¿Qué hay de nuestro desarrollo personal? ¿Qué hay de los conocimientos en liderazgo, en comunicación de alto valor, en economía, en empresas? Porque no se olviden que a día de hoy es casi una obligación ser autónomo para poder trabajar asistiendo a personas con calidad y al gusto nuestro, ¿no? Entonces, mi primera pregunta hacia las personas que nos están escuchando es si están dispuestos a jugar a un juego sin conocer las reglas del juego, y si están seguros de que los conocimientos técnicos son lo único en lo que deben invertir para sobrevivir y disfrutar en este mercado laboral tan competitivo. Yo creo que aquí no voy a preguntarles nada porque lo tenemos muy claro y hemos vivido un feedback súper potente con este bloque de suerte en esta primera edición. Entonces me gustaría ahora sí preguntarles si podrían dar un aprendizaje o resaltar algún momento que les haya resultado significativo de este primer bloque, que es el bloque de mentalidad, que aborda pues algo no tan conocido en las formaciones, no solo de fisio, no solo de entrenamiento, sino en tu desarrollo de tu vida personal y profesional. A mí personalmente es algo que he hablado muchas veces contigo, se lo he comentado a Ale y lo he hablado con toda la gente del equipo. Sinceramente, creo que es el bloque que marca la diferencia con respecto a cualquier otro tipo de formación. Y voy a justificar por qué. Soy una persona que desde que he terminado mis estudios he invertido muchísimo dinero, como tú estabas diciendo antes, Rodri, en formaciones. Unas mejores y otras peores. Componentes mejores y componentes no tan buenos. Pero en ninguna se nos ha hablado de este tema. No se nos ha hablado nunca de lo que viene siendo la mentalidad. Y al final lo considero fundamental, indispensable. Creo que debería estar prácticamente en todas, de una manera u otra, pero creo que debería estar. Cómo comunicar, cuando explicábamos cómo comunicar, cómo abordar a una persona, ¿vale? En función de cómo venga ese día al entrenamiento, a la consulta, cómo no ir al choque con ella, cuándo sí, cómo gestionar una cosa, cómo gestionar otra cosa. Y al final, comunicar, educar, creo que es la principal arma y la principal fuente de acción, tanto en el mundo de la fisioterapia como en el mundo del entrenamiento. Porque sí que es cierto que en la fisioterapia, digamos que nos van a venir personas, pongámoslo entre comillas, malitas y probablemente tengan algunos picos de subida y otros picos de bajada que los hablamos también en la formación.
Y creo que es fundamental gestionar esos picos, porque va a depender de esa intervención, de esa actuación, que al final nuestra intervención con ellas tenga o no tenga éxito, porque por muchísimos conocimientos técnicos que nosotros tengamos, si no somos capaces de mantener a esa persona en nuestras manos o mantener viva la llama, como tú decías, Robert, intentar que esa llama se va a ir y va a dar exactamente igual los másteres, las carreras universitarias, las formaciones técnicas, va a dar exactamente igual. Vale. Yo, vamos, segundo la respuesta de Jose, creo que además es algo que repetimos mucho, también es una manera de humanizar al propio profesional en cuanto a dejar la titulitis, dejar los pijamas blancos, las batas y lo que cada uno, la armadura que cada uno se ponga en función a su cualificación profesional y realmente dedicarnos a atender a personas, que está muy bien saber la teoría de la globalidad, de salir de esos principios reduccionistas, de que para abordar un proceso de recuperación hay que tener en cuenta lo bio, lo psico y lo social y la relación con el entorno. Una cosa es saberlo y otra cosa también es aplicarlo. Podemos ser muy buenos fisios, muy buenos entrenadores y ser capaces de atender a todos los factores sistémicos que tienen que ver con la fisiología, pero como hablábamos hace un ratito en nuestra reunión, si no sabemos cómo comunicar, si no sabemos cómo abordar, si no sabemos qué emociones despierta determinados, pues como dice Joshua, procesos de la recuperación, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a realmente accionar sobre esa persona si no generamos esa adherencia, si no humanizamos el proceso de la recuperación. Y que creo que hay una necesidad al principio de, como no tenemos gran formación o no tenemos gran variabilidad a la hora de aplicar movimientos, estamos obsesionados con crear el mejor programa de movimiento y no nos damos cuenta de que hay algo mucho más importante que es cómo comunicamos eso que vamos a hacer con ese paciente. Y no solo eso, cómo consigo que ese paciente apueste por mí, porque no nos podemos olvidar de que ellos van a hacer una inversión económica en nosotros, porque normalmente somos profesionales que si queremos trabajar de esta manera, pues vamos a ser autónomos y las personas van a tener que decidir si invierten en nosotros o no. Entonces, por mucho que sepas de ejercicio, si no eres capaz de comunicar y de demostrar que eres la persona que ayuda o puede ayudar a la persona que tiene delante, al paciente o cliente, no van a apostar por ti. Entonces, ¿de qué demonios sirve hacer 20.000 formaciones y ser el mejor programando la fuerza si luego pues, no eres capaz de convencer a una persona de que la puedes ayudar, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de uno, tener confianza, uno, ser capaz de tener esa habilidad de liderazgo y esas habilidades laterales para poder comunicar y crear esa oportunidad, ¿no? Y bueno, ahora mi momento, mi aprendizaje, pues el mío, más que momento anécdota de este bloque, porque ya digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. El mío está claro y es vivir con mi mentor, mi equipo y los alumnos, pues semejante proceso de evolución y semejante ponencia hablando con Julio Mayol, habiéndome desplazado a Madrid para dar una ponencia de la primera edición de Suerte, ¿no? Entonces, para mí ese es el momento con el que me quedo, porque ya siendo egoísta en este aspecto, para mí ha sido como un paso más hacia donde queremos ir, que al fin y al cabo es ayudar a más pacientes a través de esos oficios que quieren trabajar así o quieren que gestionemos, guiemos y asesoremos ese proceso de cambio, ¿no? Y ya habiendo hecho un poquito de spoiler de ese primer pues, bloque, vamos a decir qué es esto, ¿no? Ya hemos dado contexto, creo que es suficiente y creo que muchas personas se pueden llegar a sentir muy identificadas. Pues una vez entendido este contexto y situación que justifica el nacimiento de esta transformación, vamos a contar qué es esto, ¿no? Entonces ahora personalmente, mi figura, mi perfil va enfocado a las personas que quieren cambiar esto, que están insatisfechas con la realidad laboral y el campo de acción tan limitado que la mayoría de oportunidades convencionales les ofrece. Este no es el lugar para personas que van a medias, que están cómodas. Es el lugar para los inconformistas, los revolucionarios, los insaciables que no se ajustan a lo que les dicen que tienen que hacer, los que quieren hacerlo a su manera, los que quieren sentirse completamente satisfechos con su labor con las personas y, en definitiva, los que quieren cambiar la fisioterapia haciendo y no criticando en Twitter y luego pues teniendo la práctica profesional que tiene todo el mundo. Y para ello pues hemos creado un programa formativo de 3 meses donde creamos a su vez un espacio online donde compartir, crear y ejecutar estrategias para cambiar tu realidad clínica. Nada de venir a ponencias a escuchar sin intervenir
o sin proponer. Nada de bostezar, porque si vienes al 100% aquí y te implicas en lo que estamos proponiendo, no va a haber tiempo para aburrirse. ¿Cómo lo hemos dividido? Pues en 3 bloques. El primero ya hicimos el spoiler, es el bloque de mentalidad. Y por resumirlo, los patrones mentales son el origen del cambio o del estancamiento. Y no es posible generar un cambio fuera sin generar primero un cambio dentro. No es posible trabajar como un fisioterapeuta del siglo XXI pensando como el fisio que trabaja en mutuas atendiendo a 6 u 8 pacientes la hora. Y esto pasa pues por afrontar los miedos, los fantasmas que te mantienen quieto y las creencias que te hacen asustarte y seguir como estás. El segundo bloque de ejercicio y dolor. Hay un vacío gigante en estas temáticas en los grados en fisioterapia sobre todo, y parece irónico, pero nuestras herramientas principales y más sustentadas por la ciencia son en las que menos nos forman y en muchos casos ni nos hablan de ellas. En este bloque pasamos de juntar ejercicios sin sentido, sin orden, sin objetivos, a entender por qué hacemos las cosas, cómo ordenarlas y cómo crear soluciones para las necesidades personales de nuestro paciente y cliente. Y además de eso, pues aprendemos a comunicar de manera eficiente y efectiva para potenciar el efecto de nuestro programa, lo que estábamos hablando ahora mismo. Y recuerda, un mismo programa de ejercicio, mismas series, mismas repeticiones, mismo orden, mismo peso, con comunicaciones distintas generan resultados totalmente distintos. Y por último, los protagonistas, las personas, los pacientes, pues protagonizan el bloque 3. ¿Y cuántas personas conoces que hablan sobre algo que después no hacen en la trinchera? Hemos creado un bloque donde ver en la realidad esto de lo que estamos hablando en Suerte. Traemos pacientes reales, los entrevistamos, exploramos y planteamos su programa de recuperación. Recibimos el feedback del propio paciente y esta creación de este bloque es con el objetivo de no somos una farsa, esto pasa y de ahí para mí el valor capital de Suerte, el mostrar que esto lo hacemos a diario en la trinchera y no somos personas que hablan de lo que se debe hacer en redes sociales y luego en su práctica clínica hacen lo que todos hacen, ¿no? Entonces, la comunidad de profesionales, los pacientes y personas que demuestran que esto es verdad, para mí son el valor capital de Suerte y demuestran que esto se puede hacer y que es posible disfrutar de la profesión. De hecho, muchos de los alumnos que ya entrevistaremos pues hablan de esto, ¿no? De la importancia de la comunidad, de estar cerca de personas que están haciendo lo que tú quieres hacer. Da fuerza para seguir empujando, ¿no? Entonces ahora, tras haber dado mi punto de vista, que no es más que mi visión, mis gafas, me gustaría saber por parte de mis 2 cabezas pensantes, para ustedes 2, pues qué es Suerte y qué ha supuesto esto, ¿no? Que es para ustedes la creación e implantación ya de este programa y esta transformación. Dale. Bueno, pues lo hablamos en directo y lo volvemos a repetir. Al final creo que, y hablo por los 3, ha sido una verdadera transformación para los 3. Recuerdo al principio que en el primer seminario, cuando me presenté, y en este caso yo era la única educadora física, el resto era fisio, tenía claro que un bloque de mentalidad no es solo para fisios, sino que entra cualquier profesional sin mirar qué cualificación tiene. Y el resto, más allá de lo que ya hablamos de mentalidad antes, al final no deja de ser también un desafío en este caso para nosotros 2 como ponentes, por llamarlo de alguna manera, pero también como alumnos, el poder exprimirnos y el poder mostrar sin tapujos como hicimos cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra mentalidad, cuál es nuestra metodología y cuáles son nuestros valores a la hora de trabajar y creo que es bonito el poder sacar casos clínicos reales, el que se nos vea vestidos de corto también a nosotros, el que no somos un prototipo de fisios o de entrenadores a alcanzar, sino que al final somos nosotros mismos trabajando y haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es ejercer nuestra profesión a través del movimiento. Entonces, para mí personalmente también ha sido una revolución y nos invita también a poder explorar nuevas cosas y abrirnos la mente bueno, pues en siguientes ediciones sacar cosas nuevas, cosas diferentes y poder disrumpir todavía mucho más en este mercado. Para mí Suerte. Para mí Suerte es como mi otro enano, ¿no? Las cosas como son. Voy a intentar no ponerme sentimental
y, y voy a hacer todo lo claro posible. Para mí suerte ha sido confiar en un chaval que había salido de la universidad y él se describió en el inicio del podcast, cuando se dirigía al oficio, porque realmente él es su propio avatar, realmente. Si lo miramos así, Rodri se está mirando al espejo y se está hablando del mismo, de cómo era, qué sentía hace años atrás. Entonces sí que es cierto que es lo que él dice. Se crea para cubrir unas necesidades, sobre todo en aplicación y gestión del movimiento, que no se forma tanto en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la carrera de fisioterapia, pero sí que es cierto que creo que ese bloque está muy bien planteado. Hablamos de evidencia bastante actualizada, pero creo que no es nada sin el bloque de mentalidad. Creo que todo pivota ahí. Creo que eso ya lo dije antes y voy a volver a ser muy pesado porque la gente, igual cuando nos oiga hablar y diga, hostia, es mentalidad, pero que se pueden decir tacos en el podcast, Rodri. Sí, sí, vía libre. ¿Qué coño me van a contar a mí estos tíos ahora estos tíos y estas tías de mentalidad, ¿no? Y sí que es cierto que ese feedback nos llegó de algún alumno de suerte que incluso dijo que ellas con el bloque que se quedaba, aún habiendo dado tanta práctica de programación, de ejercicios que hemos sudado la camiseta en la formación, ella como el resto de los alumnos coincidieron en que el bloque con el que se quedaba, aunque tenía esa sensación que acabo de describir, era con el de mentalidad. Y ostras, eso tampoco, yo creo que lo comentan en pocas facultades, a lo mejor la de psicología, sí que puede ser que lo haga, pero vamos, suerte es mi otro enano y creo bueno, estoy seguro, y se lo dije a Rodri hace mucho tiempo, que viene para quedarse y viene para crecer bastante. No cabe duda de que todo el que pase por suerte se va a quedar con bastantes cosas positivas. Al final, suerte es actitud. Actitud. Aquí creo que hay dos aspectos críticos de lo que decías tú y eso ahora. Hostia, es que me está ayudando una persona que estuvo donde estoy yo ahora, ¿sabes? El hecho de esa parte vivencial del otro lado, creo que es crítica para poder empatizar, ¿no? con la otra persona. Y al fin y al cabo te planteas, ¿no? Cuando alguien crea un proyecto, normalmente piensa en algo egótico, ¿no? Y creo que Sí. aquí nosotros hemos ido más allá, es decir, vamos a buscar algo mucho más grande que nosotros. Y yo cuando me planteo la idea esta, yo no pienso en mí, pienso en algo más grande, ¿no? En impactar positivamente en la calidad de vida de pacientes, pero a través de los oficios que asisten a esos pacientes y quieren trabajar así, porque tenemos un techo como profesionales y llega un punto donde no puedes atender a más pacientes y si tu función es lanzar el mensaje a cada paciente que atiendes, pues se va a ralentizar el proceso muchísimo, ¿no? Entonces, si empiezas a pensar y dices, ¿por qué no ayudar a otros fisioterapeutas que también quieren hacer esto y que a su vez asisten a 6, 7, 8, 10 pacientes al día? Mi impacto se amplifica, ¿no? Entonces, Sí. esta idea de pensar en ir a lo grande y no en chiquitito solo, para mí también ha sido un aprendizaje genial de suerte. Y no solo de pensarlo, sino sobre todo de hacerlo y de ver a personas que le hemos aportado valor y que hemos cambiado, pues, en realidad, lo que hacen, ¿no? A diario. Eso es muy bonito si los estás ayudando. No, y Bueno, provocar hasta reacciones, ¿sabes? Perdón, yo eso. En cuanto a que, como dices tú, al final buscamos amplificar nuestro trabajo, buscamos oye, Rodrigo, Joshua, Ale, lo hablábamos antes, no dejan de ser seres humanos, hemos estado ahí y lo que queremos ahora es facilitarte un poquito el camino, el cubrir cosas que nosotros en su momento nadie nos cubrió o nadie nos invitó a explorar, porque ya no hablamos ni siquiera de darte el aprendizaje ello, pero sí de invitarte a descubrir nuevas posibilidades para accionar en tu día a día, a descubrir o el reencontrarte pues, con esa mejor versión como hablabas tú antes, a verdaderamente alinearte con hostia, ¿y por qué soy fisio? ¿Sabes? Lo que nos preguntaba Julio durante la ponencia, el qué quieres ser, quién quieres ser, ya la qué tipo de jodiste. fisio quieres ser.
Ya te hice spoiler, tío. No, sí, y lo hablamos porque al final sí que es cierto que nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada, no somos los mejores absolutamente de nada, pero sí que es cierto que hemos definido una línea de trabajo que a nosotros nos gusta, nos sentimos cómodos, somos capaces de ayudar a las personas que se ponen en nuestra mano y al final es lo que tú estabas diciendo, ¿vale? Nosotros ya ahora a día de hoy en formación interna en el centro tratamos de ayudar a los que están con nosotros y ahora en suerte ya lo hemos hecho con esta edición que se ha cerrado hace cosita de un mes, hemos intentado ayudar a estos fisioterapeutas y poner en sus manos una serie de herramientas que a nosotros en su día no nos dieron y que nosotros nos hemos dado cuenta que con el paso de los años hemos visto que para nosotros trabajar y desempeñar nuestra labor como la estamos haciendo hoy de hoy y- e impactar en la vida de las personas que se ponen en nuestras manos es necesario para nosotros. Claro, y otra cosa que es muy bonita es decir, cuando tú vienes predispuesto a algo que dices, oye, esto me va a servir, lo más normal es que te sirva, ¿no? Pero lo que decía yo antes, primero te planteas, oye, ¿qué es esto de mentalidad? ¿Qué me está contando este tío? Y que acabe una formación y que elijan entre tres bloques, que no son los bloques por los que nos venían a buscar realmente, nos venían a buscar por otras Exacto. cosas. Elijan al primer bloque que se plantearon en un momento qué rollo me está contando este. Es algo genial. Y otra cosa genial es poder impactar en la profesión haciendo cosas, no solo hablando, no solo diciendo cómo se deben hacer las cosas, sino hacerlas de verdad. Eh, lo que te estoy contando lo hago todos los días, tío. No es algo que yo me esté inventando, no es algo imaginario y que yo diga que deba hacerse, ¿no? Entonces, Es que eso da también el valor, ese valor a la formación, ¿vale? Porque al final, y nos pasó en muchas ponencias, incluso las que estuvimos tú y yo, Rod, la gente que estaba in situ en el centro, la gente del equipo, cuando hacíamos las pausas que nos lo decían. Y nosotros desarrollábamos tanto y éramos capaces de poner tantísimos ejemplos y tantísimas anécdotas y tantísimas soluciones in situ en preguntas-respuestas, porque esto ya nos ha pasado. Y es eso, que lo vivimos día a día y que lo hemos vivido día a día durante 5 o 6 años. Te es que desnuda de forma profesional al final, ¿sabes? Que Exacto. no somos, no, no quiero que suene mal, no es que no seamos artistas, porque sí que lo somos, pero no somos algo utópico, inalcanzable, no somos alguien con quien compararte. Al final, creo que a base de, como dice Rodri, ¿no? Esa gotita que va agujereando la piedra, hemos podido crear algo diferente, algo provocador, algo que despierte esa necesidad real, el cubrir esa necesidad real, que despierte ese interés de decir, puff, ¿y ahora qué? Mm. ¿Y ahora por dónde sigo? bueno, Y yo estoy seguro que, vamos, seguro 100%, que hay gente que, que piensa como nosotros y que probablemente trabaje muy similar a nosotros. Lo que pasa es que igual pensará, como nos llamaban en su día y como llamaron directamente a Rodri, que son unos locos, que son unos flipados. Probablemente. y que lo hablábamos entre bambalinas, Ale y yo antes, y es de qué manera te acerco lo que no está en los libros, ¿no? Es lo que hacemos, porque están los libros cómo programar, qué tipos de programación hay, qué progresiones o regresiones de los ejercicios puede llegar a ver, pero los libros nos traen lo que pasa en la trinchera de verdad con una persona, ¿no? Entonces creo que eso es lo que da valor a la formación y que yo personalmente he tenido ofertas para aportar en formaciones de universidades donde me han llamado para hablar de temas con los que yo no trabajo día a día y mi respuesta ha sido no, pero no por el simple hecho de que yo no voy a ir a trasladarte a ti lo que pone un libro, porque para eso te recomiendo que te compres el libro. Entonces, ¿de qué manera yo creo algo que te pueda aportar valor, ¿no? Y ahí también me llamaron loco por decir no a una oferta formativa que me podían decir profesor de nada, porque lo único que voy a hacer es leer y releerte algo, ¿no? Entonces, para mí esto es crítico, el hablar de cosas que pasan a diario y el tener la capacidad de improvisar, porque hemos estado tanto tiempo juntos y tanto tiempo con personas distintas que pueden respaldar cada una de las cosas que contamos, es genial. Y creo que nada más que podamos decir de suerte, ¿no? Por último, que no lo hemos comentado, que lo quería hacer al principio, pero desarrollándola lo voy a hacer al final. Pues qué contenido, ¿no? Vamos a hablar en este medio que inauguramos hoy.
presentando suerte. Pues vamos a hablar desde entrevistas a antiguos alumnos para que puedan conocer de primera mano pues, las experiencias vividas, y vamos a pasar por conversaciones interesantes que se puedan dar en nuestro centro entre los miembros del equipo y que queramos compartir con ustedes para poder acercarnos un poquito más y tener más esa intimidad y que nos conozcan un poco más, hasta posibles lecturas o situaciones de la práctica clínica que sean interesantes y que merezcan una reflexión de valor en este medio. Básicamente, como decimos nosotros, es un espacio pues, donde fluir y que cada cosa que digamos pues, mejore en mayor o menor medida la vida y la profesión de los que nos estén escuchando. Por cierto, la lista de espera ya está abierta. Tenemos a más de 100 personas apuntadas a la lista. Y bueno, es cuestión de semanas, ya que estamos aquí lo cuento, que empecemos con la presentación de la segunda edición. Ya los que están apuntados recibirán noticias y los que no pues puedan acceder a mi perfil, a Fizio /, picar en el enlace y dejarnos su correo. Algo que quieran decir para finalizar. Yo ya saben mi final, que es transforma tu cabeza con ese bloque de mentalidad. Crea tu oportunidad, que no quiere decir más que haz, acciona y muévete, porque no eres un árbol. E impacta la vida de tus pacientes, que es cosecha lo sembrado y te has ganado la oportunidad. Ahora te toca hacer lo que verdaderamente sabes, en lo que más nos formamos y más invertimos dinero, que es en los conocimientos técnicos. Antes de nada, agradecerles a los dos, que aquí no sé dónde y cuándo nos van a escuchar, pero son las 11 de la noche en Canarias. Entonces, gracias Ale, gracias Joshua por estar, y no solo por estar, sino también por aportar y por permitir que esto no sea algo mío, sino sea algo nuestro. Yo, poquita cosa. Muchísimas gracias, Rodri, por dejarnos estar en este espacio, y animar a todos los fisioterapeutas que nos escuchen, que se apunten a esa lista de espera, que accedan al webinar y que busquen su suerte, como la hemos buscado nosotros, y aquí estaremos para ayudarles en todo lo que necesiten. Yo igual, el agradecimiento es de mí para ti, básicamente. Como tú dices, hoy hemos hablado mucho los tres de ese famoso discurso de que las oportunidades no llegan, las oportunidades se crean, y suerte está creada para que sea una oportunidad que puedan aprovechar otros muchos profesionales de este sector. Entonces, la verdad es que poco más que añadir, y que se vienen emociones fuertes y que no dejen pasar la oportunidad, porque como hemos dicho nosotros mismos, ojalá hubiésemos tenido una formación así, y ojalá hubiésemos podido invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en algo verdaderamente disruptivo y verdaderamente impactante y provocador para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo profesional. Pues chicos, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast que hagamos juntos, y ya saben, cualquier cosita que vayan diciendo que esto es interesante, ya no se lo queden para ustedes, que ya empezamos a enseñárselo a todo el mundo, ¿no? A todos los que quieran.